somos el equipo 2. Está conformado por Beatriz Uribe, Daniela Tapia y Guadalupe Rodríguez. Y nosotros vamos a presentarles las discusiones correspondientes a la práctica 4, que es producción y caracterización de alfa-amilasa utilizando Bacillus subtilis en una fermentación sumergida líquida. Como objetivos para esta práctica, el general es realizar una fermentación sumergida líquida utilizando una cepa de Bacillus subtilis para producir y caracterizar alfa-amilasa. En los objetivos específicos es realizar correctamente la fermentación líquida, utilizar una cepa de Bacillus subtilis dándole las condiciones adecuadas de crecimiento y de producción, y al final producir y caracterizar y poder recuperar alfa-amilasa. Uno de los campos de aplicación más grandes de la biotecnología es la catálisis de enzima, o bien la fermentación enzimática. Esto se basa en obtener enzimas a través de microorganismos en la aplicación industrial. El proceso de fermentación enzimática es un proceso que se hace bajo mucho control. Por esto se usan cepas de alto rendimiento, o sea, cepas específicas de microorganismos que se saben que van a tener una alta productibilidad de esta enzima. Muchas de las enzimas son extracelulares, por lo que se requiere hacer un filtrado o hacer una separación de el material enzimático al material celular para poder obtener la enzima. Durante mucho tiempo se dudó que las enzimas fueran proteínas, ya que no se podía hacer un estudio sobre una enzima, sino que los estudios eran sobre cómo actuaba la enzima en el sustrato. No fue hasta 1926 que se hizo la primera cristalización de una enzima, por la cual se dieron cuenta que la enzima tenía que ser purificada para poder hacer una investigación sobre su actividad. Las enzimas tienen una clasificación de acuerdo a su actividad catalítica. En la que nos vamos a enfocar son en las hidrolasas. Las hidrolasas se encargan de transformar, reorganizar o modificar enlaces peptídicos. Un ejemplo de una enzima hidrolasa es la alfa-amilasa, la cual se encarga de hidrolizar el almidón. El alfa-amilasa bacteriana es una amilasa hidrolasa que viene de las bacterias del género Subtilis. Esta amilasa es una amilasa que tiene un rango de actividad óptima muy grande, ya que su temperatura va desde los 25 a los 90 grados y en pH es de 6.2 a 7.4. En cambio, las alfas amilasas fúngicas tienen un rango óptimo un poco más pequeño. Las cepas de Bacillus crecen en un pH óptimo entre 6 y 7 y su rango de crecimiento es de 37 grados. En cuanto a la metodología, se dividió en tres partes, que era en la producción del medio del crecimiento, en la producción del medio en desarrollo y en la purificación y separación de las proteínas. A grandes rasgos, en la primera parte es cuando nosotros preparamos lo que fue nuestro medio líquido para poder inocular ahí nuestra bacteria y después poder finalmente tener lo que era un medio con nuestro sustrato, un microorganismo
y el producto que todavía no estaba sin precipitar y también estaba sin tanto crecimiento. Después en el segundo diagrama de nuestra metodología, ahí es cuando lo llevamos a incubar y también ahí lo metemos bajo ciertas condiciones. Ahí sacamos también lo que es nuestras concentraciones medias y vemos más o menos cuántas proteínas obtenemos. Y al final, en nuestro último diagrama, que es la purificación y separación de nuestras enzimas, ahí hacemos de nuevo lo que era nuestro método de salting out y finalmente con nuestro sobrenadante y la pastilla determinamos cuántas proteínas tenemos en uno y en otro, cuánto se recuperó y todo eso. De acuerdo a las bibliografías que tuvimos que investigar para poder determinar cuál era el mejor medio de crecimiento líquido, fue con los autores Quintero et al. Del artículo que habla sobre la purificación y caracterización de alfa-amilasa, donde nos dice que las condiciones son a 37 centígrados y también a 180 RPM y a 24 horas de crecimiento. Nosotros en nuestra práctica tuvimos que modificar los 180 RPM y los cambiamos a 130, ya que al momento de depositar nuestro medio y dejarlo durar para las 24 horas, nos dimos cuenta que 180 RPM era una gran gama de revoluciones que iba a poder tener gran probabilidad de que nuestro medio se derramara o pudiera tener algún otro problema. Entonces, para que estuviera un poquito más controlado nuestro medio, tuvimos que bajarlo a 130. Datos obtenidos en la cuantificación de azúcares reductores por el método de DNS, nosotros notamos que tuvimos una baja concentración de estos azúcares, lo que nos hace pensar que la enzima producida no tenía la actividad suficiente para poder degradar el almidón en azúcares. De acuerdo con la bibliografía de Norén 2002, la alfa-amilasa presenta un máximo de actividad a una temperatura de 60 grados centígrados y un pH de 6. Y esta enzima puede mantener una actividad óptima alrededor del 82.4% solamente por algunas horas. Lo que, si comparamos lo que dice la bibliografía con las condiciones a las que nosotros obtuvimos la enzima, podemos notar que hay una gran diferencia en la temperatura, ya que nosotros obtuvimos la enzima a 37 grados centígrados, que es la temperatura óptima para el microorganismo, pero no para la enzima, lo que esto justifica la poca actividad o la poca concentración de azúcares reductores que nosotros reportamos. Sin embargo, podemos notar que sí hubo una producción de alfa-amilasa, ya que si comparamos los datos de la cuantificación de proteína total de las condiciones inicial, media y final, podemos notar que estas concentraciones fueron aumentando, lo que quiere decir que sí hubo una producción de enzima. La amilasa rompe la unión de los carbonos entre dos glucosas, por lo que agregando almidón se producen polisacáridos. Para la prueba cualitativa se utiliza un test colorimétrico añadiendo almidón y yodo. Es decir, para esta prueba verificamos la actividad de la enzima cuantificando la cantidad de almidón que se haya coloreado. Esto implica que se tiñe el sustrato que ha quedado remanente, ya que el producto de la reacción, que es la maltosa, no se tiñe. De acuerdo a nuestros resultados de las pruebas cualitativas, nos dimos cuenta que el sobrenadante y la pastilla se parecían mucho a nuestro blanco, cuando nosotros esperábamos
que se parecieran más a nuestro positivo, principalmente lo que era la pastilla, ya que ahí tenía una mayor concentración de enzimas llamada amilasa, que se esperaba hidrolizar a lo que teníamos como sustrato en nuestra prueba cualitativa. Pero pudimos darnos cuenta en la parte cuantitativa, que ahí sí había concentración. Entonces, aunque no se haya visto a simple vista, sí había en nuestra práctica. Para investigar el método de precipitación y purificación de la enzima, se hizo bajo la misma metodología de salting out que se utilizó en la práctica anterior, porque la enzima, que es alfa-amilasa, es la misma con la que estuvo trabajando en la otra práctica. Así que las condiciones, independientemente de dónde haya venido la enzima, no importa, porque el método para la purificación y precipitación deberían ser las mismas, ya que lo que se espera obtener es lo mismo, la cuantificación de las proteínas obtenidas. Lo único que se cambió dentro de la metodología fue la saturación que se había determinado. En la práctica anterior había sido del 70%, en esta ocasión fue del 60%, pero se hizo también un reposo para que precipitara sobre 1 hora y también bajo la misma temperatura y también lo que nosotros esperábamos era que al momento de ir adicionando la sal poco a poco y que se diluyera, que la sal se atrajera con los iones del agua, dejando la parte hidrofóbica de la proteína sola y así que pudiera precipitar de una manera más sencilla. Enseguida se centrifugó. Después de centrifugarse, se decantó y la pastilla se suspendió con un buffer de pH 7, ya que ese pH permite que se mantenga bajo las mismas condiciones nuestra enzima. Después se hicieron pruebas para la determinación o cuantificación de las proteínas y en el sobrenadante y en la pastilla, lo cual la concentración nos salió que la pastilla tenía una mayor concentración que la del sobrenadante, porque en el sobrenadante posiblemente lo que llegó a salir de proteína era lo que todavía no había alcanzado a precipitar como pastilla.